noches a usted, buenas noches a todos los televidentes. Bien, usted como dirigente de la zona en conflicto, diríamos, ¿cuál es su apreciación de lo que fue el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala? Es cierto, el agua es importante en nuestro país, pero más importante es de que cómo se respeta la voluntad y la decisión de los pueblos, incluido entre ellos la biodiversidad y cómo se respeta esa convivencia entre el hombre y la naturaleza, incluido ahí los recursos hídricos. Pero es que nosotros, por ejemplo, hemos dicho y seguimos diciendo, no habrá inclusión social, por más que haya salido a mencionar una serie de programas sociales, los derechos elementales que hoy vienen siendo vulnerados y estropellados por las transnacionales mineras, no solamente en Cajamarca, sino en el Perú. Yo creo que para nosotros consideramos un discurso ambiguo, y es más, por ejemplo, de este tema de la reforma del agua que hoy solicita, nosotros cuando fuimos a la marcha del agua, incluso presentamos 2 proyectos de ley por el tema del agua, que incluso, por ejemplo, se declare como un recurso humano, pero sin embargo no hay nada. O sea que en ese sentido creemos de que esto se tiene que ir poco a poco estableciendo. Estamos tratando de divertir o de distraer la lucha que hemos tenido en cajamarquinos, porque en la práctica no ha hecho nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ustedes esperaban escuchar del presidente sobre este problema allá en Cajamarca contra el proyecto minero Conga? La voluntad de haber dado solución o dado respuesta a los 7 puntos que nosotros hemos hecho llegar a través de los facilitadores. Entre ellos, por ejemplo, que levante el estado de emergencia. Entre ellos, por ejemplo, hemos hecho también que por lo menos que Yanacocha y Ñumo paralicen sus trabajos, que no sigan provocando, que retiren su maquinaria. Entre ellos, como por ejemplo tiene que reparar los daños y prejuicios que ha hecho contra nuestros hermanos que hoy están descansando, 5 muertos, los heridos, y la indemnización. O sea que por lo menos esperaban, por lo menos ellos, para aperturar, por lo menos entre el espacio de escucha, para ir buscando mecanismos, formas de acercamiento. Pero aquí vemos más bien por parte de presidente Ollanta Humala, que ha ignorado todo esto, es una soberbia. Incluso, por ejemplo, después de su discurso, un periodista en la entrevista le dice, pero ¿qué opina? No ha dicho nada sobre Conga. Pues eso no son cosas tan relevantes. Yo tengo que explicar cosas más importantes para el país, ¿no? Entonces nota ahí que hay una soberbia. ¿Y cómo toman esto ustedes? ¿Cómo toman esta actitud del presidente ustedes? Pero tomamos que es una actitud soberbia, una actitud autoritaria, e incluso con esta forma, con ese comportamiento, incluso ponen fin ante el prestigio de los facilitadores. Bien, ahora, ¿qué opinión, señor Idelfo Hernández? Hoy justamente comenzó el trabajo de esta nueva unidad anticonflictos, diríamos, encabezado por el expresidente de la región Junín, Vladimiro Huaro. Se reunió con el premier Juan Jiménez y por supuesto ya están haciendo sus primeras coordinaciones con los facilitadores. ¿Tienen alguna expectativa ustedes con esta nueva unidad que se ha formado o, como muchos dicen, tan solo se ha cambiado de nombre para evitar que los conflictos sociales sigan suscitándose en el país? Mire, no nos trae ninguna perspectiva, porque el tema aquí es de fondo, y ese tema de fondo nosotros lo entendemos, por eso decimos que el gobierno no tenga una estrategia clara y política para atender las necesidades, las preocupaciones que tienen las poblaciones, cuando hoy vemos, por ejemplo, que las transnacionales se entrometen sin tener el consentimiento pleno de las poblaciones. Hoy decimos, no habrá inclusión social mientras no respeten la voluntad de decisión. Para nuestro punto de vista, como hoy se ha dicho que es ministro del diálogo, que incluso lo quieren presentar como lo de Huánuco o de Espinar, que es el modelo de diálogo. Yo creo que hablar de mesas, que para nosotros es parte de las mesas mecedoras, porque dentro de ese proceso casi no van a resolver, porque aquí, como reitero, el problema es más de fondo, ¿no? Ya. Bien, ¿y cómo acabará esto, señor Hernández? Ustedes tienen una posición, el gobierno tiene otra.
¿En qué acabará esto? ¿Qué usted le puede informar, decir a la población que nos ve y escucha a esta hora de la noche? Mire, yo quiero decirle primero que el pueblo peruano tiene que entender que aquí en el Perú está en cuestión este sistema que quieren imponer con criterios, diríamos, autoritarios y acorde a los intereses económicos, pero no para resolver los problemas del país o de los pueblos, para resolver, en este caso, satisfacer económicamente a los intereses de los grandes monopolios económicos, en el caso de las transnacionales o de los dueños. Tras de ello, por ejemplo, la corrupción que se teje. Entonces nosotros creemos que, por ejemplo, nosotros no vamos a permitir, por ejemplo, que nos tengan que tratar, como por ejemplo el pueblo de Espinar, primero matan a su alcalde, matan a los ciudadanos, apresan a su alcalde, lo llevan a la cárcel, luego le dicen, ahora conversemos. Yo creo que, ¿qué tipo de democracia podemos hablar cuando el Estado tiene ese comportamiento? Yo creo que ese comportamiento del Estado, del gobierno o de los gobiernos, cuales fuesen, tiene que cambiar, porque yo creo que no podemos seguir que el propio gobierno, el propio Estado, sea el quien viole el Estado de Derecho y viole incluso y se atente contra los derechos humanos. Yo creo que en ese sentido, yo entiendo que nuestro pueblo peruano tiene que entender que este sistema que se rige bajo intereses, en función a los intereses económicos para satisfacer ciertos intereses económicos de pequeños grupos, no importa asesinando, matando en nuestro país. Normas, hay disposiciones medioambientales que uno tiene que cumplir, por supuesto, para hacer las explotaciones mineras, y eso se cumple en algunos países. Ustedes, al cumplirse esto de repente en Cajamarca, bueno, ustedes ya tienen una exposición marcada, pero son conscientes también, si este proyecto Conga, como ustedes dicen, no va, le van a dejar, van a dejar de que el Perú pues no gane, diríamos, no tenga una gran inversión, una inyección para su propia economía. Mucho se le tira a ustedes de mezquinos, porque Cajamarca no solo el Perú, Cajamarca es solo una región. ¿Qué decir a ello, señor Hernández? Mire, en principio hay que entender que el problema aquí nos ratificamos, por ejemplo, en las palabras del presidente Ian Tomala, que dijo: hay que revisar los contratos mineros, hay que emprender una nueva legislación minera. Y es cierto, porque esta legislación minera o las leyes ambientales que tenemos en el Perú, lamentablemente no satisfacen diríamos, las preocupaciones o los desequilibrios en el tema, por ejemplo, de la contaminación ambiental, de la destrucción, de la violación de derechos humanos, la violación de derechos comunales, sociales, ambientales. Pero es un tema aquí constitucional y es un tema también legal. Entonces, en ese sentido, yo creo que poco a poco tenemos que ir encontrando la forma y los mecanismos. Y en ese espacio, hoy que buscamos, hoy tenemos que entender y buscar que por lo menos las normas que tenemos en el país, si bien es cierto, no se pueden dar los cambios rápidamente, pero por lo menos se tiene que dinamizar. Pero para dinamizar estas normas ambientales, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que buscar la voluntad y la decisión política de nuestros gobernantes y la voluntad y la decisión política también de las transnacionales, entendiendo que las transnacionales en este país tampoco pueden venir a hacer lo que les da la gana. Si no, preguntémonos, ¿por qué a Newman lo han votado de otros continentes? Porque ahí no cumple, porque los países jamás van a permitir pues, que destruyan, por ejemplo, la biodiversidad, las aguas, la naturaleza, como dicen varios europeos, que esas empresas estando allá no lo permitimos. Pues yo creo que aquí las transnacionales tienen que entender eso, y en ese sentido es que asuman que miren solamente sus intereses económicos en función, no importa matando o destruyendo la naturaleza, pero es un tema de debate. Y que bien, yo creo que hoy el pueblo peruano, gracias a la lucha de Cajamarca, hoy por ejemplo muchos pueblos están entendiendo que prácticamente en nuestro país hemos seguido siendo estafados y engañados por estas normas o leyes de legislación minera que de otra manera han atentado
y siguen atentando contra la dignidad de nuestros pueblos, que no respetan la voluntad de elección de los pueblos, y es más, se meten sin el consentimiento, sin tener la licencia social, caso de Anacocha aquí en Cajamarca, por el tema de Conga y otros proyectos aquí en Cajamarca. Finalmente, señor Idelso Hernández, para ya culminar la entrevista, ¿existe algún viso de diálogo, voluntad de diálogo de parte de ustedes para ya terminar este problema inconveniente que inclusive ha traído varios muertos? Mire, yo creo que aquí nosotros en Cajamarca, y esto lo saben los facilitadores, les hemos dicho, en Cajamarca son 19 años de minería, tenemos heridas abiertas, tenemos violación de derechos humanos a 19 años, tenemos aquí destrucción o impactos negativos contra la ecología, el medio ambiente, la agricultura, por ejemplo, se ha atentado contra la vida por derrame de mercurio. Por ejemplo, los sicarios de Minería Anacocha, como asesinaron en el 2006, por ejemplo, a Edmundo Becerra, que hasta la fecha no dice nada, nadie dice nada. Hoy los 5 muertos más, hoy los heridos, los perseguidos, los encarcelados, los que están procesados. Pero ¿hay o no voluntad de diálogo de parte de ustedes? A la cárcel, ¿no? Sí, ¿hay o no voluntad de diálogo de parte de ustedes? Miren, nosotros hemos dicho, recogiendo las palabras de Monseñor Cabrejos, que esto, teniendo todas heridas abiertas, tiene que ir buscándose, repetirle confianza poco a poco. Quizás pasará un año, no sabemos, en ese lapso creemos de que ir buscando el entendimiento. Ya, pero ahora no hay voluntad de diálogo de ustedes, ahora en estos momentos. Mire, creemos que los facilitadores... No, pero los facilitadores son una cosa, ustedes como convocantes, como quienes encabezan esta medida de lucha, ¿hay o no voluntad de diálogo? Esa palabra diálogo está muy masacrada. Ya, pero eso quiere decir que no hay voluntad de diálogo entonces. Eso quiere decir que ustedes no tienen voluntad de diálogo, por el momento. La voluntad dentro del espacio de lucha lo tenemos para el entendimiento. Bueno, bien. Bien, señor Idelso Hernández Llano, muchas gracias por conversar con nosotros. Si algo más que dar a conocer finalmente y su despedida, por supuesto. Bueno, nada más quiero decirles a nuestro pueblo peruano que nos entiendan. Sabemos que en Cajamarca hemos emprendido una lucha muy responsable, muy seria, pacífica, y creo que en ese sentido hoy nos apertura nuevos espacios para tener que mirar mejor el futuro y el desarrollo de nuestro país y seguir unidos. Llamo a la unidad, al fortalecimiento de nuestros pueblos para seguir haciendo respetar la voluntad y la decisión de nuestros pueblos y que no se sigan vulnerando y violando los derechos humanos. Correcto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.